Hoy tenemos el placer de conversar con Rafa Cía, director general de UNEI. UNEI es una empresa social especialista en la externalización de la cadena de valor que está transformando el empleo para personas con discapacidad en Andalucía y en toda España. Invitamos a UNEI a nuestro podcast porque aparece como una de las empresas líderes de crecimiento dentro del estudio que lanzamos desde la Fundación, analizando la radiografía del tejido empresarial español. Y bueno, Rafa, para romper el hilo, quería preguntarte, oye, ¿qué significa para vosotros formar parte de este grupo de empresas líderes de crecimiento? La verdad es que es un orgullo. Nos ha encantado vernos ahí con esas grandísimas empresas que hay en España y que lo están haciendo tan bien. Y para nosotros, pues es un reflejo pues, de la ambición del proyecto, de la escalabilidad que queremos darle y también un reconocimiento probablemente a este periodo de transformación que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Pues casi que conlleva o engloba el estudio de esa época y es un respaldarazo, un respaldo, ¿no? Un respaldarazo a ese proceso de transformación que hemos llevado a cabo. Y por supuesto, pues también nos sirve mucho de benchmark, ¿no? Saber dónde estamos ahí en el mercado y ver que estamos en esas empresas elegidas que están creciendo tanto, que lo están haciendo tan bien, vernos en ese grupo, la verdad es que nos supone un gran orgullo. Además, creo que hay un punto interesante que merece la pena destacar, Rafa, y es que UNAI es una empresa social que reinvierte el 100% de sus beneficios en empleo para personas con discapacidad. Creo que es importante, quizá para quien no os conozca también, que puedas definir qué sois hoy, después de estos 10 años de recorrido, cómo os definís hoy como empresa. Perunei es una empresa social andaluza que se dedica a la integración o la creación de puestos de trabajo en el mercado laboral para personas con discapacidad y lo hacemos desarrollando distintas líneas de negocio, no solo la logística, la conservación medioambiental, la tecnología aplicada al sector de la teleasistencia, los facility services, por ejemplo, ¿no? Somos una empresa competitiva que crea empleo, que mayoritariamente ese empleo pues, se cubre con personas con discapacidad. Tenemos un 87% de discapacidad ahora mismo y que tenemos una propuesta de valor muy clara en el mercado, ¿no? En el mercado que llamamos las 3S, ¿no? Somos smart o inteligencias, sociales y sostenibles. Somos unas 2.000 personas ya en plantilla en Andalucía, como decía, 87% de discapacidad y siempre estamos pues con nuestra doble cuenta de resultados, ¿no? Tanto económica, es decir, tenemos que ser sostenibles, rentables y reportar beneficios, como las personas, ¿no? Que es una cuenta de resultados tanto más importante esa creación de empleo de las personas que lo tienen más difícil o cuya incorporación al mercado laboral es más difícil, pues nuestro propósito es lo que nos mueve. Tenemos la suerte de poder reinvertir todo lo que ganamos en seguir haciendo crecer el proyecto y seguir recuperando proyectos de vida a través del empleo. Cuando hicimos nuestro estudio, Rafa, desde AFI teníamos una idea clara y era que queríamos poner en valor a la empresa mediana en España. Hay como mucho mito detrás de que no existe la empresa mediana y queríamos visibilizarla y cuantificarla. Y luego dentro de eso teníamos una segunda obsesión y era que hay empresas que lo están haciendo muy bien y vosotros sois un ejemplo de esas empresas que lo están haciendo muy bien, que están creciendo sin miedo y que están apostando pues, por esa, ¿no? Ese balance entre un crecimiento sostenido, pero también un crecimiento ambicioso. No sé si tuvieras que definir o señalar un momento de inflexión dentro de lo que es la vida de UNAI que os dio paso a dar esa visibilidad de escalar el crecimiento, de apostar por esta senda. Probablemente sería a partir de 2016, ¿no? Es cuando empezamos, es un proyecto vamos, que tiene ya 35 años, ¿no? Nace después de la reforma psiquiátrica de Andalucía, sobre todo para dar oportunidades de empleo a las personas dentro de la discapacidad, las personas con problemas de salud mental, ¿no? Que es una de las discapacidades pues, con peores datos de integración o de inserción en el empleo y más penalizadas en el mercado laboral, desgraciadamente, ¿no? Entonces, en todo este recorrido hay varios hitos, ¿no? Desde la creación del 91, cuando empezamos a trabajar sobre todo en las operaciones de teleasistencia, que nos permitió pues aprender a dar valor a un cliente de extremo a extremo y ha sido la base de muchos de los desarrollos que después hemos hecho en el mercado público y privado, pero sobre todo a partir de 2016 es cuando transformamos un grupo de empresas que eran 9 pequeñas empresas provinciales con sinergias porque estaban dentro del mismo holding
pero distintas marcas, distintos liderazgos, ¿vale? Pues todo ese proyecto a partir de 2016 lo consolidamos, fusionamos, creamos lo que son los pilares de una gran empresa, trajimos pues, un comité de dirección nuevo, áreas funcionales distintas, iniciamos un proceso muy ambicioso de digitalización, de transformación interna, definición de la línea de negocio, de valor al mercado y fuera. Y digamos que ese hito de transformación de estos 10 años son los que marcan pues, esos pilares que se han puesto para poder crecer, ¿no? Resultados, pues en estos 10 años hemos más que triplicado las ventas, las personas con discapacidad en plantilla y el total plantilla, y ya pues, nos ha permitido pues, todo este crecimiento. Me- Sobre lo que has comentado y esa parte de, oye, el coger una visión estratégica, el invertir en mejorar procesos, va muy en línea con otra de las ideas que teníamos o que sacábamos en el estudio, y era que efectivamente el crecimiento va muy ligado a la inversión. Lo que hemos Ujú. visto en términos medios en el comportamiento de las empresas en España es que en el último periodo también, pues seguramente a consecuencia, ¿no?, de la inestabilidad que ha habido, la crisis de 2008, luego pues todo el tema de la irrupción de la crisis COVID y las consecuencias que tuvo, ha sido hacia un comportamiento más bien conservador de las empresas, un crecimiento muy orgánico, pero limitando mucho esa parte de la inversión. No sé vosotros, viviendo esta misma situación, ¿no?, en este mismo entorno económico, cómo lo afrontasteis y cómo pudisteis apostar o hacer esta apuesta por el crecimiento. Sí, es verdad que ahí tienes siempre el equilibrio, ¿no? Entre riesgo, beneficio y entre la responsabilidad y la sostenibilidad y esa ambición por el crecimiento, ¿no? Es un equilibrio difícil, pero es verdad que muchas veces si no inviertes es imposible que puedas escalar o es imposible que puedas progresar, ¿no? Y ahí te diría que hemos sido muy ambiciosos, sobre todo en las inversiones que no aparecen en la partida de inversiones, como es mucho en talento, sobre todo en talento y por delante, ¿no? Atraer ese talento que pueda hacer desarrollar la empresa después de muchas maneras, no solo una o dos, ¿no? Y después ya, cuando ese talento además va permitiendo transformarse y trayendo resultados, tenemos la gran suerte de esa reinversión del 100% de los beneficios, ¿no? Todo lo que vamos ganando, todo lo que somos capaces de generar pues nos da una capacidad de inversión y de una mirada muy a largo plazo, ¿no? Entonces, tener ese dinero ahí que no se reparte a otros accionistas y te permite reinvertir, pues nos ha permitido, por ejemplo, pues ir creciendo en sedes logísticas por toda Andalucía, Sevilla, Granada, ahora este año empezamos en Málaga, pues tenemos almacenes en todas las provincias de Andalucía, pero estamos haciendo grandes sedes logísticas, por ejemplo, invertir en flota, una flota cada vez más moderna, em, y menos contaminante. También nos está permitiendo invertir mucho en tecnología, ¿vale? Pasar de herramientas más legacy a herramientas potentes de mercado, en esa digitalización. Ahora estamos muy metidos en todo este nuevo mundo que se nos presenta con la IA, ¿no? Y cómo aplicar esa inteligencia a los negocios, gobierno del dato, ¿vale? Son muchas grandes inversiones, pero que vamos haciendo paso a paso, sobre todo con la suerte de poder reinvertir todo lo que generamos. La verdad es que ese es un punto muy diferencial de vuestro modelo de negocio que por lo que comenta Rafa, lejos de ser un impedimento, pues demuestra, ¿no?, el compromiso de los accionistas con el crecimiento de la compañía y en mantener esa estabilidad. Has comentado talento, has comentado inversión en tecnología, todo redunda mucho, ¿no?, en esas mejoras de productividad en las que a veces nos cuesta tanto avanzar, y luego además vosotros tenéis esa pata de lo social. Una pregunta para que también todo el mundo lo pueda entender. ¿Es más difícil competir y escalar cuando tenemos ese propósito social tan como eje central de la compañía? Yo te diría que no, pero es verdad que el sector social, al venir tanto de la parte social, a veces se ha entendido tradicionalmente reñido con lo que es la competitividad, la eficiencia, el de estar ahí fuera, ¿no? Compitiendo realmente con otros, siendo mejor que otros, ¿no? Aportando más valor para tus clientes, ¿no? Pero el propósito, la parte social, no es suficiente en sí mismo para desarrollar una empresa y desarrollar negocios, ¿no? Entonces, lo vemos al revés, ¿no? Es decir, oye, teniendo ese propósito y teniendo esa palanca de crecimiento que es en sí ese propósito, el hacer, recuperar proyectos de vida a través del empleo, hacer bien a tu sociedad, ¿no?
tener impacto, crear impacto social al final. Pues teniendo ese propósito al revés, tenemos una mayor responsabilidad, ¿no? Esa capacidad de reinversión, que es una responsabilidad en sí, porque ese dinero tienes que invertirlo bien, tienes que generar mucho más, tienes que ayudar a muchas más personas, te obliga también a ser más eficiente, más competitivo y a ser más ambicioso, ¿no? Porque si podemos hacer más por nuestra sociedad, y eso está en nuestro propósito, ¿no? Justo va al revés, ¿no? No está reñido, sino que lo potencia, ¿no? Te da, te da esa ambición, ese fin, el por qué hacer las cosas, ¿no? Así que tenemos que ser cada vez mejores para ayudar cada vez a más gente. ¿Identificáis a día de hoy barreras que sigan existiendo en el mundo laboral para las personas con discapacidad? Desgraciadamente muchísimas. ¿Vale? Siempre lo decimos, ¿no? Si no existieran, pues empresas como UNEI que parten desde el sector social para estas personas no harían falta, ¿no? Realmente, pues todo el mercado laboral absorbería a las personas con discapacidad. Desgraciadamente los datos, aunque vamos mejorando muy levemente, nos siguen diciendo que pues, las personas con discapacidad tienen una tasa de actividad muy por debajo de la media de la población y si nos vamos a colectivos como el de las personas con problemas de salud mental, pues ya nos vamos a números, la verdad que muy preocupantes. Entonces hay que seguir apretando y hay que seguir desde nuestro lado también siendo referencia y demostrando que incorporando a perfiles con discapacidad se puede ser totalmente rentable, sostenible, competitivo y generar una cultura que al final pues te lleva a ser mejor, ¿no? ¿Y cómo perciben las empresas con las que trabajáis esta apuesta de valor? Porque al final dais servicios de externalización a empresas de diferentes sectores y grandes empresas referentes también en nuestro país. ¿Cómo perciben esa oferta de servicios diferencial que da UNEI? Al final se basa un poco en la propuesta de valor, que decíamos, ¿no? Pues somos inteligentes, somos sostenibles y somos sociales. Pues esas tres patas de nuestra propuesta de valor son las que intentamos transmitir y transmitimos a nuestros clientes. Al final, cuando contratan con nosotros, siempre tiene que ser por esa eficiencia o ese valor que les aportamos, ¿no? A raíz de ahí, pues acabar conociéndonos, viendo la cultura y entrando mucho más en todos los beneficios de impacto social que te da el trabajar con nosotros. Pero partimos siempre de la propuesta de valor, ¿eh? De ser mejor que los demás y aportar más valor a nuestros clientes. Vale, Normalmente cuando empezamos y trabajamos con ellos son relaciones a muy largo plazo. o sea, que el acercamiento no viene tanto por esa visión social, sino por una oferta competitiva que al final sois capaces de dar, además, nada más de... Totalmente. Es que creemos que lo otro, si no, no es sostenible tampoco. Porque una Ujú. cosa, al final, si usted basas en la parte social o el cumplimiento de la ley general de discapacidad, pues no tenemos tantos clientes, casi ninguno, que venga por eso. Realmente tú tienes que ser un buen proveedor, un aliado, más bien a largo plazo, y aportar valor reales del mercado a largo plazo. Porque si no, no, huimos mucho de esa pata, ¿no? De que te contrate por lo social, pero al final, si no estás cumpliendo tu función como proveedor, como aliado, realmente eso no va a tener mucho recorrido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa competitividad, esa eficiencia, ese saber hacer, esa visión a largo plazo, esa reinversión, ¿no? Ese concepto de valor a largo plazo, que al final es lo que hace que los clientes no solo se queden, sino que cada vez se enamoren más del proyecto y estén más con nuestro propósito, ¿no? Y nos ayuden a cambiar el mundo y hacerlo mejor, en definitiva. Aunque creo que lo has expresado muy bien, si quieres un poquito por concluir sobre vuestro modelo de negocio y la visión que tienen las empresas de vosotros, UNEI, ¿cuál dirías que es el principal valor que reconocen vuestros clientes en vosotros? Eficiencia, competitividad, son los primeros y son los que tienen que reconocer. Después, como decía, pues esta visión a largo plazo, este cariño, este cuidado, ¿vale? Este impacto en la sociedad, al final tiene que ser un todo, pero como siempre, tienen que empezar por darle un valor inteligente, social y sostenible a nuestros clientes y a partir de ahí que ellos mismos pues sean tractores de lo que intentamos, que es hacer del mundo un lugar más humano, más vivible y más feliz. Como siempre decimos, inspirando lo extraordinario, que es nuestro claim. Y Rafa, tú te uniste a este proyecto, si no me equivoco, hace unos 10 años, ¿no? Ujú. Has vivido muchos episodios. A día de hoy no podemos decir que la situación o el panorama económico no plantee nuevas incertidumbres. Em, eh, Utilizándose un poco como faro para otras empresas, ¿cuál dirías que es a día de hoy el principal desafío estratégico para vosotros? Es que ahora mismo es enorme, ¿no? Es enorme.
Es una pregunta bastante Es difícil, sí. enorme. Eh, yo creo que si lo sintetizáramos, probablemente hay que tener muy claro pues ese propósito, qué quieres y qué tienes que hacer, y esa planificación estratégica. Después hay que crear compañías muy, muy, muy ágiles, ¿no? Hay que ser muy flexibles, hay que tener muy claro pues esa visión estratégica, esa propuesta de valor, ¿vale? Y tener las capacidades para adaptarte muy rápido, porque es verdad que cada vez llegan más eventos tecnológicos, geopolíticos, de mercado, y todo cambia tan rápido que realmente lo que hay es que estar muy preparado para mirar muy rápido. Diría que ese es uno de los principales retos de hoy día y que tenemos que conseguir en las empresas, ¿no? Y mientras más grande también pues se puede tender a ser menos ágil, pero no, hay que comportarse como empresas muy pequeñas, muy ágiles y ser capaz de mirar muy rápido, ¿no? Y adaptarte muy rápido. Esa adaptabilidad creo que es uno de los principales retos que tenemos las compañías hoy día. Te voy a preguntar sobre ese último comentario, Rafa. Has dicho esa parte de ser pequeños, de ser ágiles, y efectivamente también otra cosa que detectamos es que a veces por esa o por esa sensación de que a mayor crecimiento, quizá más pérdida de control, hay muchas empresas que manifiestan abiertamente que es que no quieren crecer más, o sea, que están como confortables en el tamaño en el que se ubican. No sé tú qué opinas al respecto, cómo habéis combinado dentro de la organización ese crecimiento tan rápido que hemos visto que habéis experimentado los últimos 10 años con mantener vuestro propósito, mantener la forma de hacer las cosas. Muy buena pregunta. El tema es una elección, el crecimiento, porque realmente si en el espíritu de la innovación, en la mejora continua, está tu reto y está tu camino, el crecimiento viene solo, ¿no? Y tú vas adaptándote a ese crecimiento. Puedes hacer las cosas muy bien y no crecer. Es complicado, ¿no? No es un objetivo en sí crecer, el objetivo tiene que ser excelente, buscar esa excelencia de forma constante y eso te va a llevar a crecer, ¿no? Entonces el objetivo en sí tiene que ser el camino y no el final, y por tanto no sería tanto la elección de quiero ser más grande o más pequeño, no quiero ser mejor. Y eso seguramente pues te lleve a ser más grande y en nuestro caso pues a multiplicar nuestro propósito, ¿no? O el impacto en la sociedad. Lo enfocaría de esa perspectiva. Me parece muy buen ángulo, la verdad que es igual, entonces lo que falta es esa visión, ¿no? O esa ambición, ¿no? De querer ir mejorando los procesos, de querer ir haciendo las cosas mejor que lleven inevitablemente a esa senda de crecimiento. Eh, ¿Dónde os veis vosotros dentro de 5 años? Pues espero que Siguiendo siendo, haciendo las cosas así de bien. aunque no sea un objetivo en sí, como te he dicho, pero quizás no ser mediano, sino ser grande, no solo en empleo, que ya somos gran empresa por el número de trabajadores, ¿no? Más de 2.000 personas en plantilla, pero sí también en facturación ¿vale? En recorrido. O sea que, o sea, ser cada vez más grande y al final, pues lo que estamos comentando, ayudar cada vez a más personas, recuperar más proyectos de vida a través del empleo, impactando en nuestro entorno, en la sociedad y siendo referencia y arrastrando también al mercado de trabajo a derribar estos estigmas o estas barreras que se tienen con las personas con discapacidad y sobre todo con las derivadas de problemas de salud mental. ¿Qué crees que debería cambiar en el ecosistema empresarial para que hubiera más empresas como vosotros? Bueno, yo creo que mucho es desconocimiento, ¿no? Tenemos que seguir formando, haciendo didáctica, demostrando, ¿no? Por un lado, pues, hemos hecho varios estudios de contratación social, ¿no? Fomentando mucho bueno, entendiendo primero qué es lo que falta, qué problemas hay, y al final hay mucho desconocimiento, hay muchas barreras, también incluso burocráticas, para hacerlo. Hay dificultad de encontrar esos perfiles, de entender los apoyos o ajustes que necesitan para incorporarse con total normalidad a los procesos productivos. Bueno, entonces, creo que tenemos que seguir haciendo esa didáctica y dando a conocer pues, ejemplos como el nuestro. Aquí no solo UNED, ¿no? Empresas pues, enormes como el Unior, como Gurea, que en el País Vasco, ¿no? Pues seguir siendo referentes, seguir también contando lo que hacemos, seguir demostrando que esto puede hacerse y enseñar en la medida en que podamos colaborar y trabajar con más empresas cómo se Muy hace. bien. Rafa, ya por concluir, una última pregunta. Como queremos, nuestra misión es mantener vivo este top 100 de empresas para seguir señalizando esa capacidad de crecimiento. ¿Algún consejo que le podrías dar a aquellas que quisieran formar parte de este grupo distinguido?
Bueno, no hay fórmula mágica, ¿eh? Aquí no es, haz esto y quédate seguro. Pero bueno, al final diría un poco el espíritu es ese, ¿no? El que te he dicho, es intentar ser cada día mejor, seguir con esa mejora continua, ¿no? Buscar esa excelencia en todo lo que haga, entender la innovación no como la compra de tecnología, ¿no? La adquisición de tecnología, entender la innovación como un modo de vida y como una forma de replantearte cada día cómo hacemos las cosas, ¿no? Desde los procedimientos hasta las herramientas que usamos hasta la parte más tecnológica, ¿no? Y buscar siempre esa excelencia y disfrutar del camino. No hay otra. Muy bien, pues nos quedamos con esa última frase, Rafa. Muchísimas gracias Muchísimas por tu tiempo gracias. y por compartir tu experiencia con nosotros.